Movimiento reciprocante y concepto de lima única. Sí, un solo instrumento, pero ¿será más rápida la endodoncia? No, pero quédate para que veas por qué. En el año 2008 el Dr. Jared le propone al mundo una técnica de preparación con un solo instrumento basado en un movimiento alternativo. Es decir, que no era un movimiento continuo como lo conocemos comúnmente, un movimiento rotatorio. Sin embargo, su experimentación se basó en una lima ProTaper F2 que trabaja a movimiento continuo. Este movimiento alternativo es denominado movimiento reciprocante o también movimiento oscilatorio. En el video anterior les expliqué que las limas rotatorias giran continuamente 360 grados, es decir, hacen una vuelta completa de manera constante. En el movimiento reciprocante, la lima gira 150 grados en sentido antihorario y regresa 30 grados en sentido horario dentro del conducto. La lima reciprocante desgasta el conducto en sentido antihorario a diferencia de la lima rotatoria que desgasta el conducto en sentido horario. Debido a que el movimiento se invierte periódicamente, esto genera que se reduzca la tensión a la torsión de la lima cuando trabaja dentro del conducto radicular. Es decir, que cuando la lima trabaja entra a un estrés de torsión, pero sale este estrés de torsión cuando regresa. Así es, este movimiento hace que la lima sea menos propensa a la fractura. Actualmente, las limas que existen en el mercado cumplen con todos los estándares que necesitamos. Tienen un buen corte, tienen una adecuada masa de metal y buenas zonas de liberación de detritus. A veces escuchamos de que este movimiento no tiene torque, pero la verdad es que sí tiene torque. Recuerden que el torque es la fuerza que genera el giro de la lima. No es posible que un instrumento se mueva sin la presencia de una fuerza. Es la ley de la física. Pero el torque va a pasar a un segundo plano porque recuerden que la lima está liberando la tensión constantemente, ya que su movimiento es recíproco. El movimiento reciprocante es uno de los movimientos que actualmente se conoce como el más seguro para la preparación y para evitar un accidente de fractura. Pero esto no quiere decir de que la lima en un movimiento reciprocante no se va a romper. Si el movimiento reciprocante es tan seguro, ¿puedes usar tus limas rotatorias en dinámica reciprocante? No, porque las limas rotatorias gastan en sentido horario y el movimiento reciprocante que está programado en tu motor desgasta en sentido antihorario. A menos que puedas modificar el movimiento reciprocante para hacer desgaste en sentido horario y regreso en sentido antihorario. Recuerda que siempre va a ser mejor seguir las indicaciones del producto. Trata de usar las limas rotatorias con un movimiento rotatorio y trata de utilizar las limas reciprocantes en movimiento reciprocante. En otro momento les voy a compartir un caso de una lima rotatoria usada en movimiento reciprocante, ya que mi motor puede modificar el sentido. Cuando escuchamos acerca del movimiento reciprocante, siempre escuchamos lima única, una lima para todo el conducto. En el Perú existen dos marcas que trabajan bajo movimiento reciprocante, Reciproc y Reciproc Blue y Way One Gold. Si recién estás entrando a la endodoncia, definitivamente vas a escuchar de Reciproc y su concepto de lima única. Pero ¿en qué se basa este concepto? Se basa principalmente en una preparación corono-apical y demanda de muchísima irrigación. Existe un debate sobre el nombre reciprocante, ya que el movimiento reciprocante existía antes de Jared. Eran piezas que funcionaban a 45 grados en sentido horario y antihorario. Se denominaba reciprocante por la palabra recíproco. Quiere decir que la lima giraba 45 grados y regresaba también 45 grados. Era un movimiento recíproco. Desde el punto de vista del significado de la palabra, el actual movimiento reciprocante no sería recíproco, ya que gira 150 grados pero regresa 30. Muchos autores indican de que la palabra correcta es movimiento oscilatorio. Sin embargo, se entiende cuando nos hablan de movimiento reciprocante. Muy bien, vamos a hablar del sistema Reciproc, que tiene ahora actualmente una modificación llamada Reciproc Blue, que es una lima que está sometida a tratamiento térmico y es más flexible. En este video voy a hablar un poco acerca de la lima Reciproc Blue. Sin embargo, la intención es que se entienda sobre el movimiento reciprocante y el concepto de lima única. En otro video vamos a hablar específicamente de Reciproc Blue, en qué casos lo utilizo y en qué casos no lo utilizo y por qué. Reciproc es un sistema que va a estar conformado por tres limas, una R25, R40 y R50. Pero el protocolo no usa las tres limas. El fabricante te va a dar una sugerencia para que uses la lima
dependiendo de cada caso. El fabricante te dice que si la lima de permeabilización es 10, tú vas a usar una R25 para preparar. Si tu lima de permeabilización es 20, vas a usar una R40. Y si la lima de permeabilización es 30, vas a usar una R50. Pero esta es una sugerencia netamente técnica. La endodoncia no se maneja de esa manera. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo funciona el concepto de lima única y cómo funciona el movimiento reciprocante. Muy bien, esta es la lima Reciproc. Bueno, es una lima bastante flexible. La estoy tocando para que la puedan ver su flexibilidad. Sin embargo, cuando nosotros vamos a trabajar en un paciente no debemos tocar la parte activa de la lima. Eso puede generar que pasemos algún tipo de bacterias a la lima. No les recomiendo. Cojan con una pinza la lima y la van a adaptar al motor sin tocar la parte activa de la lima, teniendo muchísimo cuidado, ya que la lima está estéril. Este es el movimiento de la lima, el movimiento reciprocante. Vemos que no es continuo, vemos que tiene cierta distorsión en el video, ¿no? Y es porque la lima está yendo y regresando, está en un movimiento horario y antihorario. Es importante que conozcan el instrumento antes de usarlo en el conducto. Vamos a preparar un MB1 de un primer molar superior y empezamos con irrigación de la cámara pulpar. Yo lo hago con una jeringa de tuberculina porque lleva mayor cantidad de irrigante. Y hacemos la negociación o permeabilización del conducto con una lima 10, que no va a llegar a longitud de trabajo, solamente vamos a conocer el conducto. Irrigamos con una aguja delgada para el conducto y vamos a empezar a preparar el tercio cervical con una lima Reciproc. La lima entrará para hacer una preparación por picotazo, no entrará pegándose al conducto. ¿Eso qué quiere decir? Va a tener una dirección hacia el eje apical, pero por picotazo. Nuevamente vamos a irrigar mucho el conducto de 3 a 5 mililitros de hipoclorito por cambio de lima. Y permeabilizamos nuevamente, sin llegar a la longitud de trabajo, solo vamos a permeabilizar. Irrigamos muchísimo nuevamente. Yo en lo particular cuando preparo los conductos irrigo bastante. Y otra vez la lima Reciproc va a entrar 1, 2 y 3 por picotazo, sale. Vemos la lima cargada de dentina, la vamos a limpiar con una gasa estéril. Nuevamente vamos a irrigar el conducto. Miren, la irrigación acá es fundamental. Fundamental, es importante. Yo particularmente irrigo muchísimo estos casos. Vamos a permeabilizar nuevamente el conducto radicular. Y ahora sí la lima va a entrar a preparar el tercio medio probablemente. 1, 2 y 3. Salimos del conducto. Otra vez vamos a irrigar nuevamente para permeabilizar. Y muy probablemente acá tenga una intención de encontrar la longitud de trabajo. Sí, aquí vamos a encontrar la intención. Vamos a hallar la longitud de trabajo. Si mal no recuerdo es 20 milímetros la longitud de trabajo. Vamos a poner nuestra lima Reciproc en 20 milímetros y vamos a tener la intención de que la Reciproc llegue a longitud de trabajo, pero sin forzarla. Irrigamos nuevamente el conducto, bastante irrigación, principalmente la irrigación. Yo irrigo bastante, irrigo demasiado. Y la lima va a entrar 1, 2, 3 picotazos, va a salir y vamos a irrigar nuevamente el conducto. Nuevamente el conducto de 3 a 5 mililitros por cambio de lima. Vamos a permeabilizar, ya conocemos la longitud de trabajo. Irrigamos nuevamente el conducto. Y ahora sí la lima Reciproc va a trabajar dentro del conducto. Muy bien. 3 picotazos. 1, 2 y 3. Saco la lima y vuelvo a irrigar el conducto. Como pueden ver, no puedo quizás forzar un poco más la lima y llegar a longitud, pero no estoy trabajando de manera biológica. Estoy forzando la lima y puedo romper el instrumento, así sea nuevo, aunque este instrumento ya es el 6º uso, creo. 1, 2 y
3. Falta todavía llegar al conducto, me faltará medio milímetro, pero cumplo lo que me dice la técnica. Nuevamente irrigo el conducto, nuevamente voy a permeabilizar el conducto. La irrigación es fundamental cuando hablamos del concepto de lima única. Vemos que uso bastante irrigante, permeabilizo a longitud. La lima ya está más holgada. Y vamos a ver otra vez 1, 2 y 3 picotazos. Ya llegué a longitud, me quedo 2 segundos, salgo y nuevamente irrigo el conducto. Irrigo el conducto bastante, una irrigación bastante profusa y generosa. Irrigo el conducto, ya esta aguja ya está entrando a longitud -1. Si era 20, va a entrar la aguja 19. Muchos colegas que utilizan el sistema Reciproc, una vez que ya llegaron a longitud con la técnica de picotazo, vuelven a pasar la lima, ¿no? Pero ahora sí cepillando levemente las paredes. No de una forma tosca, ni solamente cepillando levemente las paredes. Yo entiendo que lo hacen con la intención de que el instrumento prepare las zonas del conducto que el picotazo no ha podido preparar. Es válido hacer, me parece que es válido hacer esta última técnica suavemente, muy suavemente. Vemos aquí el conducto está preparado. Si no logran ver, discúlpenme, pero el formato que estoy utilizando es nuevo, pero lo vamos a mejorar. El irrigante que he utilizado 25 mililitros para un solo conducto. Es una cantidad bastante grande y generosa. La mínima cantidad de irrigante que debemos usar en la preparación es 15 mililitros, por lo menos. Y sin embargo yo he utilizado 25 mililitros. Y a esto agréguenle que falta la cantidad de irrigante que voy a usar en el protocolo de irrigación final. Porque una vez que yo ya preparé el conducto, voy a hacer un protocolo de irrigación final. La endodoncia, con las limas mecanizadas, la preparación es más rápida. Pero no quiere decir que la endodoncia sea más rápida. Vamos a aumentar un paso más. Siempre traten de gastar toda la cantidad de irrigante que puedan. Muy bien, como han podido notar, la preparación ha sido en 5 minutos, prácticamente, un conducto en 5 minutos. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que este tipo de preparación, aunque es más rápida, es muy dependiente de la irrigación. Esta es una técnica, esta es una sola marca. La decisión de la técnica o el sistema que tú vas a utilizar va a depender del diagnóstico, la anatomía de la pieza y el instrumental que tú tienes o cuentas. Pero a lo que quiero llegar es que tienes que tener paciencia, ya que estamos hablando solamente de la preparación, no netamente de la endodoncia. La endodoncia empieza desde que tú diagnosticas el diente y a partir del diagnóstico tomas una decisión del plan de tratamiento, tomas una decisión desde la irrigación, desde el sistema, desde la obturación. Es un conjunto de actividades que tienes que hacer para llegar a un fin. Esto no es lima única. Vemos que la irrigación se está dando con una aguja, la irrigación del conducto se está dando con una aguja de tuberculina, pero vemos que durante la preparación, miren cómo se fuerza la lima. Muchas veces pensamos que la lima reciprocante se va a forzar de esa manera y el uso de este movimiento es inadecuado. Es bastante inadecuado, aunque la lima está preparando obviamente, ¿no? Pero no se está respetando un protocolo adecuado de irrigación durante la preparación. Y aunque hay permeabilización, vemos que la lima está siendo forzada en el conducto. Ahora, el motor no hace reversa, no se detiene porque no detecta el torque como lo haría en un movimiento continuo. Y es que la lima está liberando la tensión. Pero vemos que el irrigante que se utiliza es muy poco. ¿Cuál es el riesgo al que nosotros nos ponemos cuando hacemos este tipo de movimiento? Uno es que estamos poniendo en riesgo la desinfección porque el irrigante que estamos usando es muy poco. La fractura del instrumento. El instrumento se puede romper, aunque la Reciproc sea nueva, vamos a tener una probabilidad muy grande de fractura. Probable modificación de la anatomía del conducto porque estamos cepillando. Es una lima que corta muy bien, pero estamos principalmente cepillando el conducto. Pensamos que podemos desgastar más el conducto y mejorar la desinfección, pero en realidad podemos modificar su anatomía. Generalmente la recomendación es que al final se haga un cepillado, pero es muy leve, no durante toda la preparación. Y vamos a dañar el cabezal del motor. Vamos a hablar de algunos datos interesantes.
Si una lima manual no entra dentro del conducto, nunca intentes meter una lima mecanizada. El fabricante indica que las limas reciprocantes son de uso único, es decir que solamente lo puedes usar en un diente. Si tú usas la lima bajo el concepto de lima única, es correcto. ¿Por qué? Porque la lima va a preparar probablemente 3 o 4 conductos y va a tener modificaciones en su anatomía y también va a perder su filo al momento de hacer el desgaste. Muchos colegas, para que la lima Reciproc tenga mayor durabilidad, realizan la hibridización, que es apoyarse de otros sistemas. Por ejemplo, hacen la preparación del tercio cervical con una pre-race de FKG y hacen un glide pad con una ProGlider de Maillefer, o hacen un preensanchamiento con limas manuales hasta una lima 25 y hacen la conformación con la Reciproc, con la intención de que la Reciproc tenga durabilidad. Porque es una buena lima, es una lima que tiene un buen corte. Es cierto que la preparación es más rápida, pero no la endodoncia. Ten en cuenta que si vas a usar un sistema mecanizado, la irrigación va a tener que ser fundamental. Vamos a hablar sobre irrigación en el próximo video. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. El día de hoy hemos conocido una marca específica, más adelante vamos a conocer más. Me han sugerido que compare marcas, que compare por ejemplo ProTaper Gold con Reciproc o Way One Gold con Xpendo Shaper. Me han pedido que hable sobre cómo identificar una lima falsificada, sea manual o sea mecanizada. Me han pedido que hable sobre irrigación de conductos, irrigación final. Es un tema bastante interesante. Gracias a todos por escribirme, mandarme mensajes, sugerirme temas. Últimamente no había estado publicando porque estaba un poco ocupado en el consultorio. Se habían llenado algunos casos. Pero ya he decidido tomar un espacio para brindarles más información. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte. Sígueme en YouTube, en Instagram.